Para Pedro, el asunto más importante era que los apóstoles volvieran a ser 12, ya que Judas los había traicionado y luego se suicidó. Entonces Pedro lo veía como un asunto urgente. Había que reemplazar a Judas. Pero primero, Pedro quería que todos estuvieran seguros de que la traición de Judas había sido predicha, por lo que no fue un evento inesperado para Dios o para ellos. Él explica que fue el rey David quien profetizó ese evento, y Judas dio cumplimiento a esa profecía. Ahora bien, hay una cuestión aquí que debe ser bien examinada. Es una de esas cuestiones que a veces son problemáticas para los creyentes. La cuestión es que Pedro dice en el verso 16, él, Judas, fue el que se hizo guía de los que arrestaron a Yeshua. Él fue uno de nosotros y tuvo parte en nuestro ministerio. Pedro confirma que Judas fue un discípulo legítimo. Este hombre incluso tenía asignada parte del ministerio de ellos. Cristo mismo eligió a Judas. Cristo fue quien le asignó a cada discípulo sus tareas. Judas era, a falta de una palabra mejor, un creyente. Y aún así, este discípulo elegido, entre los 12 discípulos originales, fue quien guió a los funcionarios del templo para que arrestaran a Yeshua en una traición infame, como nunca se volvería a ver en la historia de la humanidad. Si usamos la jerga cristiana evangélica moderna, luego de su crimen y su rebelión contra Yeshua, ¿seguía siendo salvo? ¿Acaso fue salvo alguna vez? ¿No creía él en Jesús? Aunque hubiese aceptado dinero para volverse en su contra y ayudar y ser cómplice de los que crucificaron a Cristo. Creo que nunca he oído a un maestro bíblico o pastor que diga que Judas murió siendo un hombre confundido, pero justo, cuyo destino final seguiría siendo el cielo. Pero hay algunas denominaciones que dicen que si una persona en cualquier momento de su vida creyó en Cristo, no importa lo que suceda desde ese momento en adelante. No importa cuán malvada se vuelva esa persona. Aunque no tenga interés en dar buen fruto u obedecer al Mesías, no importa si esa persona se vuelve totalmente en contra de Yeshua y niegue seguirlo públicamente, sigue siendo salva. ¿Es eso o que nunca creyeron, sino que fingieron creer? Judas no fingió. Él fue escogido directamente por el Mesías. Pedro lo confirma. Y siguió diciendo, incluso después de todo lo que hizo Judas, él era uno de nosotros. El asunto es el siguiente. Sin importar si crees o no en la doctrina de quien ha sido salvo alguna vez, siempre será salvo, si abogas por Cristo o te identificas como seguidor de Jesús, eso no basta para librarse de la muerte eterna. Judas cumplía con esos dos requisitos. En cambio, tenemos que entender y reconocer con toda honestidad lo que es Yeshua. Él es el Hijo de Dios y el Salvador. Y debemos someternos a Él completamente sin reservas. Judas creía que Yeshua era el Mesías, que lideraría una rebelión contra Roma para recuperar su soberanía. Pero para Judas, aparentemente, ahí comenzó y ahí terminó su fe en él. Cuando se hizo evidente para Judas que Cristo no iba a liderar ninguna rebelión, Judas se distanció y se volvió en su contra. De hecho, yo sospecho que esa traición posterior de Judas tuvo su origen más temprano, cuando Jesús hizo esa conocida pregunta a sus discípulos, incluido Judas, que podemos ver en Mateo 16, que va directo al meollo de la cuestión. En Mateo 16, 13 al 15 leemos esto.
Cuando Yeshua llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus talmidim, sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen Yohanan, el Bautista, otros Eliau, Elías, otros Jeremías, Jeremías, o uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo a ellos, ¿quién dicen que soy yo? La fe en lo que Yeshua es debe ir acompañada por quién es Yeshua para que esa fe pueda salvar. Reconocer su existencia o incluso su enseñanza no es suficiente. Oigan lo que dice Santiago al respecto, Santiago 2, del 18 al 20. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo al solo pensarlo. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Así que después de que Pedro terminó de explicar lo que le pasó a Judas y que eso había sido profetizado por David y ahora se había cumplido, ¿qué debería hacerse entonces? Pedro citó el Salmo 109, verso 8 para responder esto: que otro tome su cargo de supervisor.